El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso ver a través de este Evangelio y de sus signos, tanto lo que muestran hoy, que son muchísimos, como cuando todo comienza a girar en torno a lo que Jesús dice, a lo que Jesús pide, a lo que Jesús enseña, a lo que Jesús muestra, comienza a funcionar. Habían estado toda la noche tirando la red para un lado, para el otro, incluso seguramente ya la habían tirado a la derecha varias veces, pero no habían cogido nada. Solo hasta que se manifiesta el Señor y ellos comienzan a ser conscientes de la presencia del Señor. Tirad la red a la derecha, la tiraron y cogieron una gran cantidad de peces. En este Evangelio, Jesús comienza a convertirse en el centro de todo, tanto que a Pedro ni siquiera le interesa tanto la red llena de peces, y no porque no sea importante la pesca, sino porque clarifica el Evangelio qué es lo más importante y quién es el más importante. Es el Señor. Cuando Juan lo proclama, lo anuncia, es el Señor, Pedro inmediatamente se tira y se va directamente hacia Él. Es una lógica del primado de Pedro, es una lógica de su ministerio, es una lógica de que el ministerio petrino está cimentado sobre la piedra angular que es Cristo, y Él termina siendo lo más importante. No porque los discípulos que estén con Pedro, los demás apóstoles, los otros 6 no sean importantes, sino porque siempre en la barca y siempre en la pesca y siempre en la misión
hay alguien que es importante y se merece toda la atención, y es Cristo. Es que no hay otro nombre dado a los hombres, como lo proclama también hoy Pedro, por el cual obtengan la salvación y en la salvación obtengan toda la dicha, la curación, la alegría, la plenitud de sus vidas, que en Cristo. Hoy esta lectura del Evangelio nos permite contemplar de una manera muy sencilla a través de estos signos en qué consiste el primado de Pedro. Pedro que sigue vivo hoy en la iglesia, Pedro que sigue orientando la iglesia, Pedro que la sigue guiando en la persona de cada papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno nunca prevalecerán sobre ella. Y es a través del ministerio petrino, como el Señor sigue sosteniendo a la iglesia, que es una red, como Él mismo la comparó, y claramente nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, y hace poco nos lo recordaba el Papa en las audiencias de los miércoles. La iglesia es esa gran red que coge peces de toda clase, buenos y malos. Y coge y atrapa toda cantidad de peces porque está gobernada, está asistida, está cimentada, está dirigida por una fuerza muy grande que es la fuerza de Cristo. Ninguno de sus instrumentos, ninguno de los instrumentos lograrían o lograríamos algo tan grande como lo que logra el Señor. Solamente Él es capaz de mantener viva esta iglesia después de 2000 años, de mantenerla en una pesca continua, cogiendo toda clase de peces. Es el Señor. Y eran tantos que no tenían casi fuerza para arrastrarla, les costaba, porque es la gran pesca del Señor. En un mundo tan convulsionado por la desesperanza, por la desilusión, y esta desesperanza y desilusión viene porque ya hemos probado de las esperanzas humanas, ya hemos probado demasiado de las ilusiones humanas, ya todos hemos tenido experiencias bastantes y grandes de lo que significa el esfuerzo humano, de lo que significan las capacidades humanas, de lo que significa confiar en nosotros mismos, de lo que significa poner la esperanza en el poder de la ciencia, de la técnica, de la política. ¿Y a qué hemos llegado? A tener la experiencia de la desilusión, a tener la experiencia del fracaso, a tener la experiencia de sentir que no servimos para nada, porque eso es lo que nos dejan las esperanzas humanas. Eso nos deja cuando nos entretenemos mirando hacia donde no debemos mirar. ¿Y qué queda en un corazón que está mirando al Señor? Queda la alegría de la esperanza que hoy se ilumina en el apóstol Pedro. Queda la alegría de la ilusión que hoy se ilumina en los demás apóstoles. En un corazón que no está mirando al Señor y que no lo está buscando y que no lo está esperando a Él, y que Cristo no es el motivo de su fe, de su confianza, de su esperanza, quedan profundas amarguras, quedan profundas desilusiones, quedan profundas desesperanzas. Y es muy fácil darnos cuenta hacia dónde estamos mirando, de quién estamos dependiendo y a quién estamos buscando. Eso lo detecta el termómetro de nuestro corazón, por los sentimientos que experimentamos. Uno puede tener 1000 tribulaciones, 1000 pruebas, 10.000 persecuciones, pero mientras Cristo sea el objeto de nuestra búsqueda, mientras el Señor sea el objeto de nuestra esperanza, de nuestra ilusión, en medio de esas tribulaciones, de esas pruebas, de esas 10.000 o 50.000 tentaciones, de esas 30.000 o 50.000 contradicciones, está la alegría de saber que nuestro corazón y nuestra ilusión y toda nuestra vida depende solamente del Señor. Qué amargura saber que nuestro corazón no depende del Señor. Qué fracaso. Y por eso se le va perdiendo el sinsentido a la vida, porque es imposible que alguien que esté buscando al Señor verdaderamente y lo esté buscando de corazón,
es imposible que permanezca en el fracaso. Es imposible que permanezca en la tristeza. Eso quiere decir que su motivación central y fundamental no es el Señor. Es el Señor, dice Juan. Y cuando dice es el Señor, Pedro se siente profundamente motivado y se viste y se tira y sale corriendo a estar con Él. Porque no hay una esperanza, una ilusión que haya quedado en el corazón más fuerte que estar con el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres por el que deban salvarse que el nombre de Jesús. Hoy vemos a los fariseos fracasados, aburridos, amargados, persiguiendo, haciendo la vida imposible, teniendo una esperanza falsa. ¿Y cuál es la esperanza de la que viven los fariseos? Que todo lo que hicieron los discípulos y que todo lo que enseñó Jesús es un fracaso. Pero resulta que las cosas no están saliendo como ellos quisieran. Quisieran ver a los apóstoles derrotados, caídos, esclavos del pecado, esclavos del mundo, pero no los están viendo así. Puede esconderse un fariseo dentro de nuestro corazón y esa tendencia fariseaica a creer que no es posible vivir una vida en la libertad de los hijos de Dios, libres de los goces de este mundo, libres del pecado, libres de toda esperanza humana. Y ese es espíritu fariseico, porque no tiene su esperanza puesta en el Señor, porque vive la fe de otra manera. El problema de los judíos y los fariseos no era que no tuvieran fe, tenían demasiada, pero era una fe recalcitrante, una fe humana, una fe de pura apariencia humana, una fe voluntarista, una fe de puro esfuerzo humano, una fe donde la ilusión es de este mundo y está puesta en lo temporal, una fe donde Dios se tiene que manifestar como ellos creen y piensan, como ellos ya lo tienen determinado, no como Dios verdaderamente se manifiesta en la persona de Cristo. Es imposible que alguien que esté buscando verdaderamente al Señor termine sin esta alegría y sin esta ilusión. La alegría de seguirlo solamente a Él e incluso de asumir los riesgos que están asumiendo los apóstoles por Él. Sería falta de prudencia cuando las autoridades judías les pidieron y les ordenaron que no siguieran predicando el nombre de Jesús, que no siguieran hablando más de las propiedades de la resurrección, que se abstuvieran de ello. ¿Sería imprudencia de ellos? ¿Sería temeridad? ¿Sería incluso desobediencia a unas autoridades puestas por Dios y reconocidas por Dios? ¿O sería fe? ¿Sería amor? ¿Sería esperanza sobrenatural en la fuerza de Dios? ¿Qué era lo que movía el corazón de los apóstoles? Lo movía el amor sobrenatural de Cristo, el amor sobrenatural de Dios. Qué hermoso saber que Jesús está aquí en medio de nosotros. Qué dicha saber que lo acabamos de escuchar en su palabra. Qué hermoso poder descubrir lo que nos dice la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, que cuando alguien proclama las lecturas, la palabra de Dios, es Cristo quien lo está haciendo. Qué hermoso saber lo que ya nos recuerda el Concilio Vaticano II, que cuando celebramos la liturgia es Cristo vivo y resucitado quien está celebrando la liturgia. Qué hermoso saber que Jesús está en medio de nosotros y que Él es el Señor. Y que desde aquí, desde la Eucaristía, desde que iniciamos la Eucaristía, camina con nosotros, está con nosotros en esa misma presencia que pudieron reconocer sus apóstoles. Esa misma presencia que renovó el corazón de Pedro. Esa misma presencia que renovó el corazón de los discípulos. Está aquí en medio de nosotros. Qué hermoso saber que Jesús está aquí con nosotros para descubrirlo y para untarnos de su gracia. Qué hermoso saber
que podemos escuchar su palabra viva y eficaz, y que su palabra viva y eficaz nos sana, nos resucita y nos llena de esperanza. Qué alegría saber que como con los discípulos de Maús, hoy se sigue actualizando su presencia, porque el memorial es actualización, y que hoy podemos decir con la alegría de San Juan, es el Señor. Y que hoy nos podemos desbordar con la alegría de Pedro, que se tira de la barca y quiere estar con Él, quiere escucharlo a Él, quiere caminar con Él. Qué privilegio tan grande para nosotros, poder tener al Señor vivo y resucitado en medio de nosotros. Qué privilegio tan grande poder caminar con Él hoy en esta Eucaristía y poder recibirlo. Y poder sentir en nuestro corazón, a través de su presencia, que definitivamente no hay nada en este mundo que nos llene de tanta ilusión y nos haga tan felices como el Señor. Qué alegría y qué privilegio saber en la Eucaristía y poder tener esa certeza de la fe, de la esperanza y de la caridad, que no existe ninguna otra persona que nos ame, que nos comprenda tanto, que esté con nosotros como el Señor. Qué alegría saber que Él es nuestra motivación, que Él es el que mueve toda nuestra vida, que Él es el que mueve nuestras vocaciones en los diferentes estados de vida, la vida matrimonial, la vida religiosa, la vida sacerdotal. Qué privilegio tan grande para nosotros tenerlo aquí, en medio de nosotros, y saber que Cristo es el gran motivo de nuestros sentimientos, de nuestras alegrías, de nuestra esperanza. Qué privilegio poder confiar en el Señor y confiar en su presencia. Continuemos viviendo esta Eucaristía, disfrutando la presencia del Señor, gozándonos de Él. Eso que el mundo no es capaz de reconocer, porque anda distraído, porque el fundamento y la primacía de su corazón no es Jesús. Saber que para nosotros, hoy los cristianos católicos, la presencia viva de Jesús es real, tangible, palpable. Es la presencia de Dios con nosotros, que desde la Eucaristía sigue renovando el mundo, sigue transformando la creación. Que aprovechemos mucho este privilegio de poder estar con el Señor, de estar cerca de Él, de escucharlo, de verlo, de dejarnos tocar por su gracia, de dejarnos sanar por Él, como este paralítico, como está sanando el corazón de los discípulos, como lo está restableciendo y como los está capacitando para la misión. No dejemos de reconocer al Señor, que está en medio de nosotros. Y la asamblea eucarística es por excelencia, por antonomasia, el lugar privilegiado para poder tocar al Señor. La asamblea eucarística, la liturgia eucarística, es la Galilea de estos tiempos, en donde el Señor nos mandó a decir que aquí lo veríamos, que aquí lo encontraríamos, que aquí lo descubriríamos. En este debate que hay hoy entre los mismos exégetas sobre el lugar geográfico, cuál era esa Galilea, si la Galilea del norte o una cierta Galilea del sur, en realidad la Galilea a la que Cristo nos llama es la Galilea de la Eucaristía, que es del norte, es del sur, es del oriente y es del occidente, que tiene la capacidad de abarcar todo, y es la Galilea de la Eucaristía en donde se hace presente el Señor. Que no dejemos nunca de descubrirlo y que nunca dejemos apagar nuestro corazón, nunca, por las superficialidades de este mundo, que son los que nos enceguecen y nos ensordecen, para escucharlo y para verlo, para disfrutar su presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí, gracias por caminar siempre a nuestro lado, y gracias porque hoy te podemos descubrir al partir el pan, porque te haces presente en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos permites de llenarnos de ilusión con tu presencia y con tu amor.